Primera unidad, entonces, de gestión de datos, que es modelo de datos. Y vamos a empezar un poquitito hablando de modelos en general. ¿Esto es un modelo? Necesito que interactúen y más o menos rápido, porque si no, o sea, sí. Sí. Bien, y acuérdense que alguien me lee el chat. ¿Es un modelo de qué? De una casa. De un Una casa. departamento. De una casa. Casa. ¿Fácil de leer? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Qué me pueden decir de la casa? Tiene dos dormitorios, una cocina, una sala de estar y un baño. Bien, y una cochera. Ah, también. Grande la cochera. Se ve que tienen muchos autos. Bien. Fácil de leer. No es la casa. Es una representación abstracta de la casa. ¿Está bien? Voy a otro, ¿eh? Este es un modelo. Sí, Ahí dice modelo. Es un modelo de qué? de una, algo Pantalón. de ropa. Algo de ropa. Exactamente. Digamos que si esto yo lo pongo sobre la tela, corto y pliego por donde dice ahí coso, voy a tener alguna ropa. ¿Y este? Organigrama. Sí, un modelo de una empresa podría ser. ¿Es un modelo de qué de la empresa? De la De la organización. organización. De la Organigrama, organización ¿no era? formal de una empresa. ¿Me pueden contar algo de esa empresa? A ver, si Tiene un leen. director y 5 gerencias. Tiene un director, 5 gerencias, y esas cajitas que tienen puntitos, ¿qué son? Sí, agente, ¿cómo era? Externo, asesor Línea de externo. staff, sí, Sí. exactamente. Digamos que son asesoramiento externo, o sea que sistemas y el asesoramiento jurídico lo tienen como algo externo a eso. ¿Está bien? O sea que lo puedo leer. ¿Y esto que está acá? Bien, Sí. modelo de, Sí, un modelo de dominio. de dominio. Es un modelo de dominio, ¿me lo cuentan? Creo que es de una persona, bueno, que tiene su localidad perteneciente a una provincia y que puede solicitar un envío, que tiene su trayecto Bueno, y un pero, tipo. ¿y quién usaría este modelo? ¿La persona? No, Una no, empresa no, o de envío sea, de correo. claro, Empresa. exacto, de Una paquetes. empresa que puede ser una empresa de correo, perfecto. ¿Sí? Y entonces ahora sí me lo cuentan. ¿Qué hace? Envíos. Sí. Sí. ¿De quiénes son esos envíos? De las personas. Que pueden ser como, Empresas o personas físicas bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más me pueden contar? las distintas localidades, las Bien. Que localidades, hace trayectos por localidades. Bien. Hay un peso máximo, o sea que tiene un límite. ¿Cómo, cómo? No, que lo único que se me ocurrió era que había un peso máximo, por ende tiene un límite. Ajá. Sí. Bien. ¿Y eso de dónde lo sacaste? En los tipos de envío. Dice descripción, ID y el peso Y máximo. el peso máximo para ese tipo de envío. ¿Y por qué estará definido eso? ¿Qué es lo importante acá? la tarifa, La tarifa. ¿De qué depende la tarifa? Entonces, del trayecto y el tipo de envío, del trayecto y del tipo de envío. O sea, dependiendo si va más lejos o menos lejos, y de ese máximo peso que yo tengo, por lo que se ve, se definen tarifas. ¿Sí? Pregunta, ¿los envíos los pueden solicitar más de una persona o tiene que ser una sola? No era, o sea, ahí dice, no, porque dice, no es el Una uno punto sola. uno, o sea, una sola.
Una O sola sea, un envío lo puede seleccionar la persona. Exactamente. ¿Qué miraste para eso que me dijiste 1.1? ¿Cómo se llama eso? No, asociaciones. Multiplicidad. La Multiplicidad. multiplicidad. Muy bien. O sea que miren todas las cosas que me dice este modelo. Me está diciendo algo muy importante, que si yo voy a cargar un envío, supónganse que tengo una interfaz para cargar envíos, me va a pedir los datos del envío, la calle, el destino, dónde va a ir y todo lo demás, y me va a pedir la persona que solicite ese envío, esa interfaz. ¿Está bien? Y yo voy a tener que sí o sí poner una única persona. No puedo poner más de una. Y sí o sí lo voy a tener que poner porque la multiplicidad mínima es 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Miren todas las cosas que me dice este modelo. Bien. Yo voy a pasar al modelo entidad-relación, que es el que vamos a trabajar nosotros. Es muy similar a esto, cambia el dibujito y cambian algunas consideraciones. Por eso es que usamos ese modelo, porque se puede mapear fácilmente al modelo relacional, que es el que vamos a necesitar para después implementar en base de datos. A ver si se entiende también. A ver si lo leen un poquito y se entiende. Tiene que decir lo mismo que el otro. Puede ser que cuando referencia una empresa, por ejemplo, una persona que le vas a dar la descripción, en vez de hacerse en la caja de abajo, sería hacer un círculo en el lateral, digamos, bueno, o arriba, o Bien, abajo. esa es una de las diferencias. Todos los atributos, en lugar de ponerlo en la misma caja, lo ponemos en un globo al lado, ¿sí? Y hacemos algo con, en algunas de las cajitas estas, que en el modelo de dominio, ¿cómo se llamaban? Personas, envíos, provincias, localidades. ¿Cómo le llamaban? Entidad. En este. Clases. Acá le vamos a llamar entidad, porque el modelo se llama entidad, relación. Acá se llaman entidad. Bien, atributos se llaman atributos, igual. Estas cajitas, las que tienen línea simple, tienen, en este caso, un atributo subrayado. ¿Lo ven? ¿Qué será ese atributo subrayado? Es un atributo identificatorio único. Bien, acá me dicen en el chat, es la clave. Bien, vamos a hablar de identificador o clave. Acá da la casualidad que ese identificador tiene un solo atributo, pero podría tener más de uno. Yo acá, por ejemplo, para identificar a una persona tengo la ID de persona, para identificar el envío tengo el número de envío, para identificar la provincia el código de provincia, para la localidad el código postal, ¿sí? Bueno, pero podría tener más de un atributo, un identificador o clave. A ver, ¿se imaginan alguno que tenga más de un atributo? Un ejemplo de una entidad que necesite de más de un atributo para identificar a una instancia de la entidad. En este caso, o en un caso. Puede ser el En un quid y caso la que a razón ustedes se les social. ocurra. Puede ser el quid y la razón social. En el caso de la facultad puede ser el DNI y el legajo. No, a ver. Yo puedo acceder a un estudiante, o un profesor también podría ser, a partir del DNI o a partir del legajo. No necesito los dos atributos juntos para identificar a una persona. ¿Está? Esas dos son claves alternativas. Yo podría usar una o la otra. Voy a necesitar usar una sola, definir con cuál lo voy a identificar, pero son claves que le vamos a llamar claves candidatas. Después vamos a llegar a ese concepto. Yo me refiero a... ¿Cómo? ¿Se subrayarían las dos? Se subrayarían las dos. No, perdón. En este caso no. En el caso del ejemplo del DNI o el legajo, elijo legajo y subrayo solamente legajo. Okay. ¿Está? Pero, a ver, les doy un ejemplo yo para que ustedes se ubiquen.
Profe, ahí Maxi creo que tiene razón, puso usuario y contraseña, porque los dos son, digamos, determinantes. Habría que subrayar los dos, porque No, como que si vos no, tenés la caja de. Ah, no. Los usuarios son únicos. Con el ID del usuario yo identifico unívocamente a un usuario. Y además la claro, contraseña claro. no la puedo conocer, así que no puedo identificar a nadie. La contraseña es algo propio. No, Después, ¿cómo? puede ser una casa para identificar una casa, la dirección Ahí y estamos. el nombre de la calle. Una casa, y es más complejo aún, ¿sí? Si yo voy a catastro, ¿sí? Que es donde están todas las casas identificadas, se identifican con muchísimos datos más. Manzana, lote, no sé, tiene un montón de números. Y entonces en ese caso yo tendría que subrayar todos los atributos, porque con uno solo no me alcanza. Doy un ejemplo más cortito. Vamos a suponer una empresa que es responsable inscripta, que puede facturar, dependiendo del cliente al que le factura, o factura A o factura B. ¿Sí? ¿Me siguen? La factura A puede empezar de 1 y la factura B puede empezar de 1. O sea, el número de factura no es único. Necesito del tipo de factura. A1, B1, A2, B2. ¿Se entiende? O sea que los atributos tipo de factura y número de factura tienen que estar los dos subrayados. Es un poquito más complejo porque además podría tener lo que se llama puesto de facturación. O sea que lo podemos complejizar más y poner puesto de facturación, tipo de factura, número de factura. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió? Podría tener yo una entidad que se llame comprobante factura y tener 3 atributos conformando la clave. Bien, pero a eso vamos a llegar después, así que no nos preocupemos por ahora de entender todo eso. Lo que sí quiero que vean es que el modelo, en particular, tiene entidades, como son las personas, los envíos, los trayectos, las localidades, las provincias. Tiene atributos que están en estos globos que aparecen acá, en estas elipses, y tiene los vínculos entre las dos entidades en un rombo. ¿Me aguardan un segundito? Tengo a mi perro ladrando, no sé si lo escuchan. Sí. Bien, entonces decíamos, entidades, tenemos las elipses que tienen los atributos, teníamos los rombos, que significaba ese vínculo entre entidades, y tenemos la cardinalidad, que sería lo que en el modelo de dominio era la multiplicidad que ustedes me habían mencionado. ¿La ven ahí? Recién habíamos detectado que un envío podía tener una única persona que lo generara ese envío o que lo solicitara ese envío. Y acá tenemos lo mismo. Y tenemos que una persona puede solicitar uno o muchos envíos. ¿Está bien? Siempre el modelo de datos me está condicionando, me va a estar condicionando el modelo de comportamiento. A ver, ¿qué sería el modelo de comportamiento? Sería cómo voy a yo armar la interfaz para registrar los envíos. A ver, ¿alguien me puede decir qué datos tendría esa interfaz? Antes lo dijimos, a ver si se acuerdan. Era tipo de envío, localidad, puede ser, A de la ver, persona. todos los datos que tiene envío, ¿estamos de acuerdo? Que los va a tener, Sí. ¿sí? Número de envío, la dirección, ta, 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 ta. Bien. Voy a tener que poner una persona Mm. que
debería estar registrada, o si no la tendría que registrar con nombre, apellido, dirección y teléfono. Tendría que tener la localidad, sí o sí. Si no le pongo localidad, ¿puedo registrar un envío? No. No puedo. ¿Se entiende? Porque tiene un 1 a 1 como multiplicidad o cardinalidad. Entonces me está condicionando las cosas que yo voy a poder dar o que voy a poder o no registrar en la interfaz. Entonces es muy importante esa cardinalidad o multiplicidad de tenerla especificada acá. Aparecen otras cosas en el modelo, en este modelo, como por ejemplo las tarifas que están en una entidad pero que tiene doble rayita, como el rombo que lo vincula con los trayectos y tipos de envío. ¿Se acuerdan cuando miraron el modelo de dominio qué me dijeron con respecto a tarifas? ¿De quién dependía la tarifa? Era el trayecto y el peso, el tipo. Claro, pero que ya está registrado en tipos de envío, entonces depende del trayecto y del tipo de envío. ¿Lo ven acá que también depende del trayecto y del tipo de envío? ¿Cómo se vería que depende? Claro, porque si yo miro tarifas, ¿sí? De este lado tiene un 1 a 1. ¿Te acordás que envíos 1 a 1 depende de que yo le ponga a la persona? Bueno, en tarifas depende que yo le diga a qué trayecto y tipo de envío pertenece esa tarifa. Y agrego un atributo, un dato más para poder identificar la tarifa que rige en este momento, que es la fecha de la tarifa. A esto se le llama un histórico de precios. Vamos a volver sobre esto, ¿eh? A estas entidades así se les llama entidades débiles, porque necesitan de otra entidad o de una entidad de nivel superior, como en este caso, que son dos entidades, el vínculo entre dos entidades, para poder identificar una tarifa. Yo con la fecha sola, ¿puedo encontrar una tarifa? ¿Una única tarifa? No, porque a lo mejor, qué sé yo, ayer cambiaron los precios de todos los productos que estoy vendiendo, en este caso de todos los trayectos, porque aumentó la nafta. Entonces, como aumentó la nafta, tengo que aumentar todas las tarifas de todos los trayectos. ¿Se entiende? O sea, a las débiles se le pone doble rayita. A las débiles se les pone doble rayita para decir, che, mirá que necesito sí o sí saber a qué trayecto y tipo de envío, en este caso, ¿no? Pertenece la tarifa. Ahora vamos a dar más ejemplos. Perdón, a la clase, va a la entidad o a la relación, el vínculo. A las dos cosas, fíjate que tiene doble rayita la tarifa y tiene doble rayita el rombo. ¿Y son débiles las dos? Lo que es débil es la entidad. Okay. La rayita la doble, perdón, rayita, en el rombo me está identificando a de quién depende, porque a lo mejor la tarifa puede estar relacionada con otra entidad también. Claro. Pero no necesariamente es la que la identifica, la que necesita para identificarse. Cuando se relaciona con otra entidad más, ¿es débil frente a otra entidad o es débil? Es débil y necesita de otra entidad para su existencia. Necesita sí o sí de una entidad para su existencia. ¿Te entiendes? Bien, sí. ¿Sí? Bueno. Igualmente vamos a dar un montón de ejemplos ahora, no te preocupes. Vamos a volver sobre esto. Bien. Definición formal, modelo de datos, un sistema formal y abstracto que permite describir datos de acuerdo a reglas y convenios predefinidos. Obviamente vamos a tratar de especificar esas reglas. Un modelo de datos además es una combinación. Vamos a ver estructuras de datos, operadores y algunas reglas de integridad. A ver, esto de que una entidad débil depende de la existencia de otra entidad de nivel superior es una regla de integridad del modelo. Para que el modelo no se rompa sería. Bien, hay distintas categorías de modelos en cuanto a modelos de datos.
Los modelos de dominio o entidad de relación, estos que estamos trabajando, se llaman modelos basados en objetos, pero hay otros modelos basados en registros, de los cuales vamos a ver el relacional, que es el que podemos implementar en base de datos. Vamos a decir que es un modelo basado en registros. Antes se utilizaban bases de datos con una organización jerárquica y en red. Hoy ya no se utilizan esas bases de datos, se utilizan las relacionales. Y aparecieron otros modelos de bases de datos como modelos no relacionales, como una base de datos que se llama MongoDB. La deben haber escuchado mencionar por allí. Bueno, es una base de datos no relacional. Cambia la forma en que se relacionan los datos y que se registran los datos. Bien, pero nosotros no vamos a llegar a esas, sino que vamos a trabajar sobre el modelo relacional, que es el que se usa generalmente en cualquier sistema que necesita de registrar datos. Bien, además existen los modelos de datos de bajo nivel o físicos, que son los modelos de datos de los archivos en los que residen las bases de datos. A eso llegaríamos si viéramos administración de base de datos, que no vamos a llegar ahí, así que vamos a mencionar algunas cosas como para que ustedes tengan idea, pero en la parte de seguridad y calidad, pero no vamos a llegar a dar tanto en profundidad esos modelos. Bien, continuamos. Vamos a ir entonces al modelo entidad-relación y redondear esto que estuvimos viendo hasta acá. Una entidad se llama, lo que ustedes antes llamaban clase en el modelo de dominio, acá se llama entidad, se puede llamar tipo de entidad, conjunto de entidades, aludiendo, dice, a cada una de las instancias, o simplemente entidad, que es como lo vamos a llamar. Al rectángulo ese que veíamos, como por ejemplo este que dice clientes, le vamos a llamar entidad. Bien. Al rombo le vamos a llamar relación o vínculo. En este caso es un vínculo binario, está relacionando dos entidades, clientes y artículos. ¿Sí? Es fácil, los clientes solicitan artículos, los artículos pueden ser solicitados por los clientes, se lee para un lado o para el otro, y se lee mejor si tiene la multiplicidad, que ahora se lo vamos a ver, o cardinalidad, que ahora se lo vamos a ver. Bien, atributos. Este difiere un poquito el dibujito, porque en realidad el modelo formal, que es definido por Chen, que fue el que creó el modelo, decía que había que hacer una elipse por cada atributo, lo cual complica mucho el gráfico, por eso nosotros hacemos una sola elipse y metemos todos los atributos adentro. Pero sí necesito que identifiquen tipos de atributos diferentes. Uno, lo estuvimos viendo recién, era el identificador o clave. En el caso de clientes, ¿cuál es? El quit. El quit. ¿Y en el caso de artículos? El código. Bueno, ni quit, ni código de artículo, ni quit para clientes, ni código de artículo para artículos se puede repetir. Es un valor que no se repite para cada instancia del cliente. ¿Por qué? Porque necesito que identifique unívocamente cada instancia de cliente del quit. Entonces no se repite. Bien. Después tenemos un atributo como dirección, ¿sí? Que vamos a decir que es un atributo compuesto. ¿Quiénes lo componen? Calle, número, piso y departamento. Exactamente. Bien, entonces vamos a decir que es un atributo compuesto. Cuando nosotros lo pongamos en el modelo, podemos poner dirección o podemos poner calle, número, piso y departamento, dependiendo de lo que necesitemos hacer. El atributo teléfono tiene doble raya ahí porque es un atributo multivaluado. ¿A qué le suena? Que puede tener varios valores, por así decirlo. Exactamente, puede tener varios valores, o sea, un cliente puede tener varios teléfonos. No puede tener varias direcciones, según este modelo, tiene una sola dirección. ¿Está bien? Aunque el texto de la dirección, ¿sí?, sea
separado por blanco varias cosas, qué sé yo, Boulevard, Avellaneda. ¿Mm? ¿Está bien? Fecha de inicio de actividad es un atributo monovaluado, igual que quit y razón social. A diferencia del multivaluado, el monovaluado tiene un único valor. ¿Está bien? ¿Se entiende? Monovaluado. Hay dos atributos que tienen una línea de punto alrededor. A ver si se dan cuenta por qué. Son calculados. Porque se pueden calcular. ¿Cómo se calcula la cantidad de años de actividad? Fecha Con la actual fecha menos de año de Claro. Pone inicio. la fecha de inicio. Con la fecha de Claro. inicio de actividad y el día de hoy. Claro. Bien, entonces yo puedo saber cuántos años de actividad tiene ese cliente. ¿Y la cantidad de solicitudes? Contando. Contando las instancias de las solicitudes de artículos que tiene. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Me conviene almacenar estos atributos? Porque los otros los tengo que almacenar. Los tengo que registrar, ¿no es cierto? ¿Eh? No te conviene porque son calculados, los podés calcular en memoria. Los puedo calcular. Y si yo los guardara, ¿qué pasaría con cantidad de años de actividad? Va a ir variando. Cada año. Claro, tendría que estarlo recalculando. ¿Mm? El de cantidad de solicitudes a lo mejor lo podría calcular cada vez que se hace una solicitud y guardarlo. Bueno, hay algunos atributos de estos, por eso se los identifica, para saber qué es lo que vamos a hacer después cuando lo llevemos a la base de datos. A ver qué me conviene. Si lo calculo cada vez que lo necesito o si lo guardo y lo voy calculando cada vez que se dé, por ejemplo, en este caso, una solicitud nueva de artículo. Eso ya lo vamos a ir viendo. Se decide si lo voy a almacenar o lo voy a tener como un atributo calculado. Hay algo interesante en este modelo que a lo mejor no se veía en el modelo de dominio, y es que un vínculo puede tener atributos. En este caso, fecha de solicitud y cantidad de artículos pertenecen a solicitudes. ¿Lo ven? Sí. El dibujo se asocia a solicitudes. ¿Pueden pertenecer esos dos atributos a cliente? ¿A la entidad clientes? No. 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 ¿Pueden pertenecer artículos? No. No. Pertenecen al vínculo. ¿Está? Es como la clase asociativa. Exactamente. Exactamente, es como la clase asociativa. Profe, acá en el chat preguntaron cuál es el monovaluado, si es fecha de inicio. ¿Cómo Vichy? No te escuché bien. En el chat preguntan cuál es el monovaluado, si es fecha de inicio. Fecha de inicio es monovaluado. ¿Y quién me da otro monovaluado de ahí, de este modelo? Razón social. Razón social, ¿otro? Presentación, descripción de artículo, cantidad de artículos, fecha. La mayoría son monovaluados, o sea, todos son monovaluados. El único que es multivaluado es teléfono. En este modelo. O sea, Un dirección único valor. ¿Cómo? también es monovaluado, entonces. Ay, no te escuché. Que dirección, al ser compuesto, también es monovaluado. Pero es monovaluado. Es compuesto, pero es monovaluado, sí. Porque no tengo más de una dirección, tengo una sola. Sí. O sea, puede tener varias cosas. Y solicitudes. ¿No tiene un campo clave? No, nunca. Un vínculo nunca tiene un campo clave. Ah, ok. Después vamos a ver qué hacemos con eso, pero no tiene nunca un campo clave. Un vínculo. Ni un campo, ni un conjunto de campos que conformen la clave, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Con el tema de los atributos.
Pueden estar en las entidades o pueden tener los vínculos. Lo que no dijimos del modelo cuando vinimos acá, vuelvo para atrás un poquitito, acá había algo que también estaba en el modelo de dominio, que las personas podían ser empresas o personas físicas, ¿te acuerdan? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y qué me dice este gráfico acá? ¿Qué hay con respecto a personas de empresas y personas físicas? En cuanto a los atributos. ¿Cómo se llama lo que existe ahí? Herencia, ponele. Herencia, sí, bien, Seba. Es herencia. Entonces no vuelvo a repetir ni el identificador, ni el nombre, ni la calle, ni el número del piso, ni el departamento, porque hay herencia. ¿Está? Bueno, en el modelo entidad-relación también se ve la herencia acá, ¿eh? Que en este caso es disyunta, porque una persona puede ser o persona física o empresa. Ya vamos a volver sobre eso, ¿eh? Pero ténganlo presente. Puede haber herencia. Bien, hablamos entonces recién de tipos de atributos que pueden ser compuestos o simples, monovaluados o multivaluados, almacenados o derivados o calculados, en ese caso, y puede haber atributos que tengan valores nulos. A ver, valor nulo es ausencia de valor, no es ni blanco ni es cero, es ausencia de valor. ¿Les parece que hay algún atributo acá que pueda no tener valor? Departamento y piso en caso que viva en una casa. Piso y departamento, en el caso que vivan en una casa, pueden no tener valor. Entonces vamos a decir que tienen valor nulo. ¿Está? Bien. Identificadores o claves que ya los mencionamos antes. Bien. Vamos a hablar entonces de la razón de cardinalidad. Al dibujito anterior que teníamos en el vínculo no le habíamos puesto la multiplicidad o cardinalidad. En este modelo se llama razón de cardinalidad. Y dice, especifica el número de instancias de vínculo en los que puede participar una entidad. Entonces dice, acá dice que clientes puede solicitar M artículos y un artículo puede estar solicitado por N clientes. ¿Puede no haber solicitudes? Sí. Sí, porque la mínima de cada lado es 0. Entonces puede no haber solicitudes. A los vínculos, o a la razón de cardinalidad de los vínculos, se las menciona con la máxima cardinalidad de cada lado. Entonces vamos a hablar que el vínculo solicitudes es un vínculo N a M. ¿Se entiende eso? Este es un vínculo 1 a N. Máxima cardinalidad de cada lado. ¿Qué me dice este vínculo? A ver, ¿quién me lo lee? ¿Quién me lee la regla de negocio que necesito para especificar este vínculo? Un cliente pertenece a una categoría puede tener más de un cliente. Tercero más clientes. Hay algo que dijiste que no está muy bien. Dijiste un cliente pertenece a una categoría, ¿sí o sí? No, puede no tener categoría. 0-1. Ah, entonces, un cliente puede tener a lo sumo una categoría y puede no tener. Y una categoría, ¿qué pasa con respecto a clientes? También puede que no tenga clientes, o sí. Puede que no tenga clientes, pero puede llegar a tener muchos clientes dentro de una categoría. ¿Está bien? Sí, sería como de 0 a muchos. Exactamente. Como dice ahí, la multiplicidad. Pero yo esta razón de cardinalidad, como las menciono con la máxima cardinalidad de cada lado, lo llamo 1 a n, a diferencia de este anterior que habíamos visto, que era n a m. Este es 1 a n. ¿Se entiende la diferencia? ¿Hasta acá?
¿Es lo mismo decir de n a 1? Es lo mismo. Ok. Es el lado que a vos te guste. Pero no es de 0 a 1, no es de 0 a n, me refiero, ¿eh? Nunca existe de 0 a n. Se las llama siempre con la máxima cardinalidad del vínculo, de cada lado. ¿Está bien? Acá hay una razón de cardinalidad 1 a 1. ¿Qué me dice esta razón de cardinalidad? A ver, ¿quién me lo lee? Que una zona puede tener muchos vendedores o ninguno, No, y no dice eso, mira bien. no, perdón, uno o ninguno. Sí. Y el vendedor, sí, me quedé con el anterior. Bueno, es lo Claro, mismo. por eso. Una o ninguna zona. O ninguna. Perfecto. ¿Está? Una pregunta, ¿y esa razón de cardinalidad se lee como así nosotros leemos las cardinalidades por separado? Como que No te una entendí zona, la pregunta. A ver, otra vez. como ahí dice de 1 a 1, Sí. se diría que una zona siempre va a tener un vendedor, No dice siempre va a tener un vendedor. pero por la razón de cardinalidad que dice de 1 a 1. No, pero no cambia dice nada. esto ahí. Sé que dices de 0 a 1, pero como después se toman las No, mayores. no, no. Se toma la mayor para diferenciar las distintas razones de cardinalidad que hay. Hay 3. 1 a 1, 1 a n y n a m, porque después vamos a hacer distintas cosas con esto. ¿Está bien? Pero la mínima me está condicionando, ¿se acuerdan de lo que decíamos antes del modelo de comportamiento? A ver, si yo tuviese que armar una interfaz para cargar vendedores, ¿sí? ¿Qué le voy a pedir al usuario que me ingrese? El quit. No, no existe el quit acá. El número de Estoy legajo. cargando vendedores. En este de acá. ¿Y sí? El Número, apellido, nombre, dirección y teléfono. Bien, le voy a pedir el número de legajo, el apellido, el nombre, la dirección y el teléfono. ¿Y algo más? ¿Y a qué zona le corresponde? Y la zona. Cuando yo valide, ¿le voy a dejar que me ingrese valor nulo en la zona? ¿Puedo dejarlo? Sí. Sí, puedo dejarlo. En cambio, si hubiese un 1 a 1 del lado de zonas, ¿yo puedo dejarlo que me ingrese valor nulo en la zona? No, si tuviera 1 a 1, no. Entonces, siempre las mínimas me van a servir para esto de validar. ¿Está bien? Pero al vínculo lo voy a mencionar con los mayores, para identificar que hay 3 tipos de vínculo: 1 a 1, 1 a n y n a m. Y vamos a hacer cosas diferentes con los vínculos después, cuando pasemos al modelo relacional. ¿Está? Por ahora, sepamos que existen 3 posibilidades nada más: 1 a 1, 1 a n y n a m. ¿Sí? Sigo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos de reglas de integridad del modelo? Bueno, hay una regla de integridad que viene de esto de la razón de cardinalidad que hablábamos antes, que se llama dependencia de existencia. Si yo le pusiera, en este caso, al cliente, estoy dando de alta a un cliente, vamos otra vez con la misma imagen, voy a dar de alta a un cliente, pongo todos los datos del cliente, el quit, la razón social, el calle, el número de piso, departamento, la posibilidad de cargar más de un teléfono, la fecha de inicio de actividad, le calculo la cantidad de años de actividad. Bien, todavía no hizo pedidos de solicitudes porque lo estoy cargando, así que no voy a poner nada en cantidad de solicitudes, y voy a poner un combo para elegir la zona, por ejemplo. Y como estábamos diciendo antes, en este caso, como es 1-1, voy a poder dejar que no ingrese zona, que me la deje en valor nulo. No, no podría. No podría. Sí o sí, hay una dependencia de existencia con
la entidad zona de clientes, porque si no está la zona cargada, yo lo voy a obligar a mi usuario a que vaya, registre la zona primero y después venga y cargue el cliente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso se llama regla de integridad. Son reglas de integridad del modelo. En este caso se llama restricción de participación. Profe, una pregunta. Sí. No tiene nada que ver a esto, pero en este ejemplo están las dos rayitas de las dos. No hace falta poner esas dos rayitas. Ah, ok. Porque en el que explicaste de las entidades débiles también las tenía. Porque hay una dependencia de existencia. Ah, ok. Por eso, que eso es lo que iba ahora. Espérate que... De ahí. Acá hay... Bueno, restricción de participación. Acá habla un poquito más y vas a ver el ejemplo sobre eso. En una relación NAM, los atributos no los voy a poder trasladar a ninguna de las dos entidades, eso lo dijimos antes. En una relación 1 a 1, si yo pongo atributos en el vínculo, lo puedo trasladar de cualquiera de los dos lados. Ahora, si yo pongo un atributo en una relación 1 a n, ¿está bien? Ahí hay una flechita que les indica que no, que pertenecen al lado n de la relación. A ver si se dan cuenta por qué. A ver si se dan cuenta. Yo podría poner la fecha de ingreso en zona. No, porque tiene varios. Claro, tiene varios clientes. Podría tener muchos clientes. Entonces esa fecha de ingreso no tendría sentido. ¿Está? Por eso pertenece a clientes. Cuando ustedes estén especificando atributos, ¿sí? Dependiendo de si es 1 a 1, 1 a n o n a m, tienen que posicionar bien los atributos del lado que corresponde. En las únicas que puedo dejar el atributo en el vínculo es en la relación 1 a 1 o en la relación n a m, para después decidir qué hago en la del 1 a 1. En cambio, en la del 1 a n no pertenece al vínculo, pertenece al lado n de la relación. Bueno, todas estas que vimos son entidades fuertes. Ahora llego a la entidad débil para explicar el concepto de eso de dependencia de existencia y las dos rayitas. Acá está. En las entidades débiles existe restricción de participación total, o hay dependencia de existencia. ¿Se acuerdan que lo mencionamos con el ejemplo que vimos de las tarifas, que dependían de una entidad de nivel superior? ¿Sí? En la débil, que puede depender de otra entidad fuerte o de otra entidad débil, fíjense que hay una razón de cardinalidad 1 a 1 con respecto a artículos acá, ¿sí? Y la débil de precios. Sí o sí necesito de un artículo para poder poner un precio. Hay una dependencia de existencia acá, por eso las dos rayitas. En el único que vamos a usar las dos rayitas va a ser en la débil. En la otra, la dependencia de existencia no la vamos a marcar. ¿Están? Bien. Cuando yo tengo que identificar a un precio, sí o sí necesito del identificador de la entidad de la que depende. Que en este caso, ¿cuál es el identificador de la entidad de la que depende precios? ¿El código del artículo? El código del artículo. Entonces, con el código del artículo, ¿y qué más voy a encontrar una única instancia en precios? Fecha.
y fecha desde. Entonces, código de artículo más fecha desde, que se llama discriminante en la entidad débil, ya no se llama identificador, porque el identificador son las dos cosas juntas. Con esos dos atributos voy a poder encontrar un precio. ¿Se entiende? Si no, no lo puedo encontrar. Si yo tengo solamente la fecha, no puedo encontrar un precio, porque necesito saber de qué artículo estamos hablando. Con el código de artículo solo, tampoco, porque yo necesito saber cuál es el precio a una fecha determinada de ese artículo. Entonces necesito encontrar la fecha a esa fecha determinada, a hoy, por ejemplo. O cuánto valía ese artículo la semana pasada y cuánto vale hoy. Necesito de una fecha. No puedo hacerlo si no conozco el código de artículo y la fecha en que se cambió el precio. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a repetir estos ejemplos montones de veces. Bien, una entidad débil puede depender de otra entidad débil o de una entidad de nivel superior, como lo vimos también en el ejemplo de las tarifas, que era un vínculo entre tipos de envío y trayecto. Bien. Acá hay otro tipo de vínculo. A ver si se acuerdan cómo se llamaba este tipo de vínculo en el modelo de dominio. Perdón, profe, pero una entidad débil puede depender de otra débil. Y Sí. ahí el discriminante va a estar armado por la clave de la clave. Esperá, la clave de la entidad débil va a estar armado por la clave de la entidad fuerte de la que depende la entidad débil, el discriminante de esa entidad débil más el discriminante de la otra entidad débil. Ah. O sea, va siguiendo la cadena. Bien. ¿Está bien? Bien. Bien. Bueno, acá hay otro tipo de vínculo. Vínculo recursivo. Exactamente, es un vínculo recursivo. Es una entidad que se relaciona con sí misma. ¿Alguien lo puede leer? En los dos ejemplos que hay. A ver. ¿Alguien lo puede leer? Y un artículo está formado por componentes que son artículos. Exactamente. Y un artículo puede ser componente de otro. Claro. O de muchos otros. Ejemplo. Un kit en una librería que yo armo con una virome de cada color, ¿sí? Una virome roja, una negra, una azul y una regla. Cada uno son artículos por separado, pero el artículo kit también lo tengo que registrar y se compone de todos esos, o la virome roja es componente de muchos otros kits, artículos. ¿Está bien? En el caso del vendedor, un vendedor puede ser responsable de muchos otros vendedores o de ninguno, ¿sí? Y un vendedor puede tener como responsable o jefe a ninguno o a uno solo. A ninguno van a ser los jefes, ¿sí? Otros vendedores tienen un único jefe. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Bien. Sí, profe. Bueno, genial. Bien, otro tipo de vínculos y que lo vamos a mencionar nada más en esta clase porque ya vimos muchos componentes y no quiero martirizarlos tampoco, es un vínculo ternario acá. En lugar de participar dos entidades, participan tres. Pueden participar más, ¿eh? Después, además de los vínculos ternarios, hay vínculos
enearios, de 4 o 5 entidades. Generalmente no vamos a dar ejemplos sobre eso porque es muy raro encontrarlos. Pero bueno, acá hay un vínculo ternario. En ese vínculo ternario pueden ser todas las multiplicidades n a m y únicamente puede haber una sola que sea 1 a 1. ¿Está? El resto tiene que ser NML, es decir, para identificar que son muchos. Pero ya vamos a ir con ejemplos sobre esto porque es uno de los vínculos más difíciles de definir. Bueno, vimos todas esas componentes, la entidad fuerte, la entidad débil, la relación, el atributo, la clave que se subrayaba, un atributo multivaluado, un compuesto, un derivado. Bien, y la relación y las cardinalidades. Con esto ustedes ya tienen material como para arrancar la práctica con Vilma, y nosotros veremos la semana que viene el modelo de entidad-relación extendido.